Televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Hoy jueves 23 de diciembre de 2021. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de información. Sofi, muy buenos días. Dianita querida, amigos, que tengan un gran día. Poner energía, ya poquitos días para que esté la Navidad aquí en nuestros hogares. Así que también es una época muy interesante, así que hay que disfrutarla también y vivir un día a la vez. Es importante. Claro que sí. Inmediatamente vamos a revisar lo que nos dice el comercio impreso, los principales titulares de nuestro medio, por supuesto, el comercio impreso nos dicen sus titulares. Plan de salud frente a Omicron. Uno de los titulares que habla sobre la estrategia en la que participan el Ministerio de Salud, la Seguridad Social y las clínicas privadas. Los hospitales básicos se alistan para atender la demanda de pacientes graves. Los casos leves serán trasladados a centros de salud. La capital se alista para una Navidad con precauciones. Y también 530.000 personas más tienen un empleo adecuado. Seguimos revisando. Mendicidad infantil es más fuerte en 20 cantones. Tambán se hunde por falla geológica. Eso es lo que está sucediendo en Chimbo, en la provincia de Bolívar. Imágenes impactantes de lo que sucedió en este cantón Chimbo. Continuamos entonces con el desarrollo informativo, porque el Gobierno Nacional no descarta iniciar una evaluación a la actuación de Leonidas Issa, quien es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Así es, quien amenaza con movilizaciones, lo que podría derivar en el retiro de la personería jurídica de la organización. Al parecer, un estate quieto es el que el presidente Guillermo Lasso dio al titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, quien ha venido amenazando con movilizaciones, ni bien iniciado el 2022. El señor Leonidas Issa es un anarquista y lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica, termine con sus huesos en la cárcel. Issa, como no podía ser de otra manera, no se quedó expectante y respondió al jefe de Estado. Mientras el presidente de la República me está, en este caso, deseando que vaya a la cárcel, yo le deseo que tenga salud. Mientras el presidente de la República está deseando, cuando habla de huesos, seguramente es la muerte, yo le deseo vida. Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, va más allá queriendo desempolvar la carta que tiene el régimen bajo la manga para analizar la actuación del dirigente indígena desde la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, encargada de evaluar una supuesta violación del registro de organizaciones sociales. Y a partir de ello establecer las sanciones que correspondan, porque lo que no se puede es mirar impávidos, como aquí alguna gente cree que puede hacer lo que le da la gana, que a título de dirigencia social puede fácilmente vulnerar preceptos jurídicos, disposiciones estatutarias y erigirse en una suerte de república independiente en donde pueden hacer lo que se les venga en gana. Por el momento el régimen se reserva esa potestad. En un régimen sancionatorio hay una gradación de respuestas frente a los incumplimientos que en última instancia efectivamente podrían desembocar en el retiro de la personería jurídica a organizaciones que se apartan de lo que su propia normativa interna, que es el estatuto, dispone. Informó Héctor Romero. Y la reducción del impuesto a la salida de divisas estaría mal enfocado y debió efectuarse de forma selectiva, sostiene el catedrático John Cajas. En contraposición, Carlos Gijón, vocero presidencial, defiende la medida argumentando que muchos precios, beneficiando así al consumidor final. Desde el gobierno nacional saben que reducir en 0,25 por trimestre hasta llegar a un punto en el impuesto a la salida de divisas ISD les significará dejar de recibir alrededor de 140 millones de dólares. Sin embargo, lo ven como buena estrategia para reactivar la economía. Los importadores, las personas que traen insumos desde el exterior, va a costar menos y eso va a hacer que los precios de producción, que el costo de la producción rebaje. Eso debe hacer que los precios al público también bajen de precio.
Actualmente el ISD está en el 5%, pero se pretende allanar el camino para su posible desaparición, como lo reveló Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. La idea es desmantelar el impuesto de salida de divisas. No se lo puede hacer de golpe, se tiene que hacer gradualmente por la situación fiscal, por este equilibrio de las cuentas, que es una prioridad del gobierno. John Cajas, catedrático universitario, se muestra escéptico con los beneficios que puedan llegar o a quienes les toque. Pensar que la eliminación total del impuesto, por ejemplo, como algunos han planteado, puede, por decir, llevarnos a reducir los precios, también es discutible, y ahí viene el tema de quiénes se van a beneficiar. Recordemos que en octubre ya se quitó el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, para todo el sector de las aerolíneas, y hasta el momento no vemos reducciones de precios. Más bien lo que las aerolíneas han aprovechado es una reducción de costos, pero no hay efecto inmediato en precios. Lanzó una propuesta selectiva. No reduzca el impuesto a todos, sino que, por ejemplo, reduzca el impuesto a pequeños productores agrícolas y otros que tienen que traer insumos importados. Ahorita el Ecuador vive una crisis agrícola bastante fuerte, y yo creo que, por ejemplo, no sería más interesante que en ciertos sectores del ISD no se toque y más bien en otros sectores incluso se perdone todo el impuesto. Informó Héctor Romero. Y con la fijación del salario básico unificado para el 2022 en $425, la resolución ministerial también establece el incremento que se aplique para los salarios mínimos sectoriales en un 6.25%. La misma será de cumplimiento obligatorio. El Ministerio de Trabajo ya publicó el acuerdo ministerial que oficializa la fijación del salario básico unificado en $425, mismo que entrará en vigencia desde este 1 de enero de 2022. En la resolución también se especifica que el incremento del 6.25% será aplicable para la fijación de los salarios mínimos sectoriales, que consta en las respectivas comisiones de la cartera de Estado. Porcentaje que también, por esta ocasión, será aplicable para la fijación de los salarios mínimos sectoriales que constan en las respectivas comisiones. Es decir, en el segundo inciso del acuerdo ministerial sí los toma en cuenta. El jurista Luis Aníbal Valladares explica que con el incremento al SV también se tendrán que fijar los nuevos valores en las sanciones económicas o multas estipuladas en las diferentes normativas. En todas aquellas donde se establece la unidad del salario básico del trabajador en general, sufren la afectación de manera directa para el incremento. Ejemplo, cuando se emite una sanción en materia de tránsito y establece el 25% de un salario básico unificado, ahora el valor con el cual tendrá que calcularse es $425. Aumentos similares que también tendrían que producirse en las respectivas prestaciones laborales y en las pensiones de los jubilados del Seguro Social. De manera directa, automática, se incrementa y tendrá que calcularse así en cuanto al 13º sueldo, 14º sueldo, las utilidades, el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso de las pensiones de alimentos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá determinar los porcentajes para la actualización de los valores de ser necesario. El MIS, para establecer la nueva tabla, tiene que hacer también una valoración de manera técnica en cuanto a la inflación y demás rubros que servirán para el cálculo y la fijación, no solo el incremento salarial. Las autoridades recordaron a la ciudadanía que las disposiciones son de cumplimiento obligatorio y que se podrá denunciar ante la cartera de Estado pertinente en caso de que éstas no sean acatadas. Informó Mauricio Sánchez. Y el MIES presentó una tabla de pensiones alimenticias mínimas para adultos mayores, destinada para aquellos que no puedan subsistir por sus propios medios. El pago lo deberán realizar hijos e incluso nietos tras el análisis de un fiscal. Datos gubernamentales establecen que en Ecuador cerca del 34% de la población está en condición de pobreza y pobreza extrema. Pese a que no existe una cifra exacta del número de adultos mayores que viven con carencias, hay diversos testimonios de olvido y abandono. María Josefina tiene 87 años. Sus palabras consternan. Un golpe de suerte la llevó a una casa de acogida, caso contrario, deambularía por las calles. ¿Y sus hijos? Mis hijos, no quiero acordar a mis hijos, señorita. Mis 5 hijos me abandonaron. Me abandonaron, me despreciaron.
Por casos como este, el MIES creó una tabla de pensiones alimenticias mínimas para adultos mayores, en el cual hijos e incluso nietos podrían responsabilizarse de la manutención de su familiar. Por supuesto que el abandono al final del día termina siendo un hecho verificable y que es verificable con la sociedad circundante a aquel adulto mayor que está abandonado. Y si además esa misma sociedad conoce quiénes son los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, puede presentar la denuncia. El cálculo se realizará en función de los ingresos del familiar. Una persona con ingresos desde 0 hasta $399.99 debería pagar una pensión alimenticia de $86.40. Si serían 2 adultos mayores, el pago sería de $128. Mientras quien gane desde los $400 hasta los $496, la pensión por un adulto mayor sería de $103 y por 2, $149.28. El proceso de la fijación de la pensión alimenticia para los adultos mayores se dará tras una indagación de un juez competente tras una alerta. ¿Qué requiere ser evaluado por parte del juez? ¿Quién determina el mínimo y el máximo? No es el ministerio, es el juez competente sobre el cual se presenta la demanda pertinente. Puede existir inclusive la cercanía y la sensibilidad de los propios dirigentes barriales que pueden verificar aquello. Más de 10 universidades del país colaborarán con la iniciativa del MIES, con consultorios jurídicos gratuitos para asesorías y asistencias, informó Sofía Vintimilla. Amigos televidentes, que rige la medida de restricción vehicular pico y placa. Recuerden, los vehículos y motos cuyas placas terminan en 7 y 8 no pueden circular desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se retoma la medida a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Y luego de la pausa comercial continuaremos con información porque el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, regresó a la cárcel 4 en Quito. El objetivo del traslado, dicen, es la protección de su salud mental. Enseguida regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, regresó a la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito. Según su defensa, el objetivo del traslado del exfuncionario es la protección de su salud mental y la cercanía familiar. Son estas las imágenes del momento en que el exgerente de Petroecuador del correísmo, Carlos Pareja Yanuseli, es trasladado a la cárcel 4 del norte de la capital, desde el Centro de Rehabilitación de Ambato. Según su defensa, Sebastián Espinosa, este cambio se consiguió por motivos de salud. El señor Pareja Yanuseli padece actualmente 2 enfermedades catastróficas que son hipertensión y diabetes. Adicionalmente, padece gravísimos trastornos de ansiedad. Entonces, confiamos ya en que con este traslado penitenciario acá en la ciudad de Quito, con sus familiares, se le pueda dar la atención tanto médica como psiquiátrica. Según el abogado, el traslado de Yanuseli ha tomado casi 7 meses desde que los trámites iniciaron y aclara que su defendido no está tratando de obviar ninguna obligación que tiene con la justicia. Nosotros podríamos solicitar que el señor Pareja Yanuseli cumpla sus condenas en arresto domiciliario. Pero esto, y quiero que quede clarísimo, esto es algo que el señor Pareja Yanuseli nos ha pedido que no lo hagamos. Él no quiere obviar ninguna obligación que tiene con la justicia. Yanuseli está sentenciado por la trama de corrupción que se identificó en Petroecuador. Él cumple 2 condenas por peculado, otra por cohecho, por delincuencia organizada y una más por enriquecimiento ilícito. Informó Ismenia Solórzano. Y jueces de la Corte Provincial de Justicia aceptaron la recusación planteada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. En tal razón, el magistrado Fabián Favara será separado del proceso, en donde Yunda y 13 personas más son procesados por presuntas irregularidades en la compra de 100.000 pruebas para detección de COVID-19. Una vez reinstalada la audiencia que planteaba la recusación solicitada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra del juez Fabián Favara, los magistrados resolvieron acoger la demanda. Bueno, los señores jueces han considerado aceptar la demanda planteada por el exalcalde Jorge Yunda y por tal decidir la separación del doctor Favara. En ese sentido, el abogado defensor del juez Favara anunció que se apelará la decisión del tribunal. Considerando de que aquello no es factible porque el doctor Favara ha cumplido sus funciones cabalmente, adicional a encontrar ilegalidades en la participación de la defensa técnica del exalcalde, hemos presentado el recurso de apelación para que otro tribunal
conozca sobre nuestros fundamentos o nuestros argumentos y resuelva si decide definitivamente separar al doctor Favara o revocarlo o quitarle su competencia para que sea un nuevo juez el que lo reemplace. Bajo este contexto existen dos posibilidades. La una sería que en segunda instancia la decisión sea ratificada, por lo que el juicio de Jorge Yunda y 13 personas más por la supuesta compra irregular de pruebas para detectar el virus del COVID-19 volvería a su inicio. A ver, si es que en efecto queda en firme la decisión que acaban de tomar los jueces, el doctor Favara sale del conocimiento de la causa, pero también salen los otros dos jueces, el doctor Lema y la doctora Padlova Guerra, porque evidentemente ellos ya están contaminados con el desarrollo de la audiencia, y en ese escenario lo que correspondería es que se conforme un nuevo tribunal y comience la audiencia de juicio desde el día 1, porque evidentemente no pueden comenzar los jueces al vuelo o desde lo que ya se dio, que son 3 semanas de audiencia. La demanda de recusación en contra del juez Favara fue presentada por Jorge Yunda el pasado mes de octubre. Informó Javier Rosero. Y ante el avance de la variante Omicron, el Comité de Operaciones de Emergencia de Quito decidió acoger las recomendaciones del COE Nacional y del Ministerio de Salud e imponer nuevas restricciones. Una de ellas es reducir el aforo en los buses de transporte público. ¿Cuál será su capacidad? Enseguida le contamos. El Comité de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito resolvió pasar de semáforo amarillo a naranja debido a la situación epidemiológica que presenta la capital. En este rato estamos con un incremento de casos y hospitalizados. En este contexto se resolvió implementar nuevas restricciones. Una de ellas es reducir el aforo del transporte público al 75%. Asimismo, se establecieron aforos para lugares de concurrencia masiva. Centros comerciales, supermercados y gimnasios deberán cumplir con un aforo del 65%. Entidades financieras funcionarán al 60%. Cines y teatros lo harán al 50% de su capacidad, mientras que bares, discotecas y centros de tolerancia mantendrán un aforo del 30%. Vamos a continuar con los operativos conjuntamente con policía y las instituciones del municipio. Vamos a hacerlos más intensivos, respetando también la disposición del COE Nacional. También se informó que el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos está prohibido y habrán limitaciones para la celebración de fin de año. Está prohibido y son sujetos de infracción el quema abierto de los monigotes en espacios públicos y el uso de pirotecnia. Las autoridades capitalinas recomendaron a los quiteños vacunarse y cumplir con las medidas de bioseguridad. Informó Álvaro Terán. Y la manera en cómo se aplica la obligatoriedad del carnet de vacunación para acceder a ciertos lugares genera cuestionamientos a favor y en contra. Hay quienes argumentan que la medida es inconstitucional, mientras que el Ministerio de Salud insiste que con esta decisión solo se busca salvar vidas. La obligatoriedad de presentar el carnet o certificado de vacunación genera opiniones divididas en la ciudadanía. Por el bienestar de todos, porque siempre en los centros comerciales hay tanta aglomeración y no se sabe si están vacunados o no están vacunados. Entonces es importantísimo que sí pidan los carnets en cualquier centro. No necesariamente, porque uno debe ser libre de elegir lo que uno desea. Algunos estamos vacunados, otras personas no están vacunadas. Hay quienes consideran que la manera en cómo se implementó esta medida es inconstitucional. Eventualmente esto puede generar una limitación al derecho de libertad de tránsito, el derecho a la libertad de reunión. Por lo tanto, si es que se va a limitar estos derechos a través de un carnet de vacunación, la vía para hacerlo es a través de ley orgánica o mediante un decreto de estado de excepción. El Ministerio de Salud argumenta que la decisión fue técnica por la situación epidemiológica que vive el país tras la presencia de nuevas variantes. Consideramos que no estamos infringiendo ninguna norma constitucional, ya que en este momento lo más importante es preservar la vida de los ecuatorianos. Lo que estamos restringiendo es a la solicitud del certificado en lugares específicos y no esenciales, como restaurantes,
tiendas, supermercados, cines, teatros. La presencia de la variante Omicron en el Ecuador ha alertado a las autoridades, pues según el Ministerio de Salud, 1.800.000 personas aún no se han vacunado, pese a las facilidades que se han dado en la adquisición de las mismas. Informó Valeria Navarro. Y a continuación les contaremos los pasos que deben seguir para obtener su carnet de vacunación digital. Este documento es obligatorio y lo deberán presentar al ingreso de todos los lugares públicos. El carnet de vacunación contra el COVID-19 será un requisito fundamental si desea ingresar a lugares públicos como centros comerciales, cines, restaurantes y más. Si aún no tiene su carnet digital, aquí le enseñamos paso a paso cómo obtenerlo. Deberá ingresar a www.certificados-vacunas.msp.gov.es. Ingresar su número de cédula y fecha de nacimiento. Confirmar que la información esté correcta y dar clic en el botón de solicitar. Adjunto le aparecerá el carnet digital que contiene el código QR. Este documento es único e intransferible. Con las nuevas disposiciones que entran en vigencia desde el 23 de diciembre, los centros comerciales, uno de los lugares más visitados en festividades, se preparan para el ingreso del público. Nosotros a partir del día de mañana empezaremos con la revisión de carnet de vacunación en cada uno de los ingresos, cada una de las puertas que tenemos en los centros comerciales. En caso de niños menores de 12 años, las siguientes disposiciones. Lo que nos dice la resolución, por el momento los niños menores de 12 años no deberán presentar su carnet de vacunación, pero aquí también hacemos un llamado a la ciudadanía. Si nos están pidiendo que presentemos un carnet de vacunación, si nos están pidiendo que nos cuidemos, pues también miremos si es necesario ir a los lugares públicos con niños menores de 12 años. El carnet físico de vacunación también es un documento habilitante. En caso de no tenerlo, deberá solicitar en cualquier centro de salud. Efectivamente, tenemos que pensar que todos debemos salir de nuestra casa con el carnet de vacunación. Según lo dispuesto por las autoridades competentes, estas medidas estarán vigentes hasta el 23 de enero del 2022 para el respectivo análisis epidemiológico. Informó Caterine Aguirre. Y al regresar, amigos televidentes, socavón provoca destrucción de viviendas y carretera en San José de Chimbo. Al regresar, los detalles de esta y otras noticias. Volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tragedia en el cantón de San José de Chimbo. Un hundimiento debido a una falla geológica se llevó gran parte de la carretera del sector de Tambán en la provincia de Bolívar. Varias familias han perdido todos sus hogares por completo. Las impactantes imágenes fueron registradas por los propios habitantes de ese sector. Son estos los gritos, la zozobra y la angustia que quedaron registrados en videos que fueron grabados por los propios habitantes del barrio Tambán, en el cantón San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. Aquí se escucha cómo las personas de esta zona desesperados corren, buscan un lugar para protegerse y salvar sus vidas, pues se avecina lo peor. Un hundimiento se lleva gran parte de esta carretera y con ello varias viviendas, una iglesia y una cancha deportiva. Que después de este gran socavón, así quedó el lugar completamente destruido. En total son 150 metros de vía de primer orden entre San José de Chimbo, El Cristal y 60 metros de la calle Adoquinada. Roberto Sierra es miembro de la directiva del barrio Tambán y él afirma que las causas del deslizamiento son una falla geológica e inconsistencias en instalación del alcantarillado, inconvenientes que desde hace tiempo atrás se había puesto en conocimiento de las autoridades. Básicamente en estas 2 últimas semanas quisieron hacer lo que no hicieron en todo este tiempo. Este noticiero se contactó con el gobernador de la provincia de Bolívar, Régulo Verde Soto, quien reconoce que este problema viene desde hace varios años y considera que desde la construcción de esta carretera no se tomaron las medidas correspondientes. El tema viene desde hace más de 10 años, 15 años atrás. No ha existido los estudios necesarios, incluso cuando se ha construido la carretera no han tomado las debidas precauciones.
Son entre 7 y 10 familias las afectadas, quienes hoy se lamentan porque ante sus ojos vieron destruirse sus hogares que fueron construidos con tanto sacrificio. A las autoridades que nos ayuden haciendo un estudio de todo el barrio, sin se haga estudios, se revise alcantarillado, se revise agua potable y toda esa situación, porque prácticamente con lo que acabó de suceder, estamos con ese temor todos los ciudadanos de las 300 y pico de familias que existen aquí en nuestro barrio. Si bien autoridades gubernamentales ya se encuentran en la zona, los habitantes del barrio esperan que las autoridades atiendan de manera urgente la situación, pues consideran que el temporal invernal podría traer aún peores consecuencias. Informó Ismenia Solórzano. Y bueno, los conductores que circulaban por la vía Ibarra-San Lorenzo captaron un deslizamiento de tierra y en las imágenes se ve cómo un vehículo tiene que retroceder para evitar que el material que desciende de la montaña y que va a dar al fondo de la quebrada pues ocasione un daño mayor. Son toneladas de piedras, tierra y vegetación que obstaculizaron la calzada. Dale, se bajó la loma. Dele. Los conductores grabaron el impresionante deslizamiento. Es la vía Ibarra-San Lorenzo, la que quedó prácticamente sin la mesa, pues toneladas de material cayeron encima. Y es que hay preocupación en los profesionales del volante. Nosotros en esta vía, ¿qué hacemos? ¿Por dónde salimos? Tenemos que ir a dar la vuelta por Esmeraldas. Son como 18 horas. El derrumbe fue tal que atravesó el tramo vial y fue a dar a la quebrada. Vehículos tuvieron que retroceder para evitar una desgracia. Han sido 4 los derrumbes de gran magnitud en la zona, los que han imposibilitado el paso habitual. Decenas de vehículos permanecen a la espera. Yendo por suerte de San Lorenzo y ya me topé con el derrumbe y me quedé aquí desde ayer, esperando para que trabajen y den paso a los señores de obras públicas. En el sector del Guadual, más de 3.000 metros cúbicos de lodo y tierra taponaron por completo la vía. La desesperación fue tal que ciudadanos sortearon las peligrosas montañas para cruzar a pie. Este hombre, por ejemplo, caminó varias horas. Exactamente, tenemos 2 horas y media. ¿De dónde es usted? Yo vengo de San Lorenzo. ¿Ya? Y me voy al Guadual. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cruzó la montaña? Que no hay base acá, pero nos toca subir por subir todo el cerro. Gladys Guaspa, sin embargo, no pudo cruzar la ladera. Dice que más allá ya no hay ni paja de dónde agarrarse. Entonces, ¿es difícil escalar por ahí? Está feo. ¿A dónde va? A Limonal, porque tengo mi papi que es viejito y mi hermana que se enferma discapacitada. Por ellos quiero llegar ahora mismo. Pero yo no sé cómo irme, no sé cómo pasar. Hasta el momento se sabe que la carretera continúa inhabilitada. La fuerza de la naturaleza y las constantes lluvias dificultan la situación. Con realización de Amparito Rosero, informó Marilyn Jaramillo. Y 16 viviendas en Archidona fueron afectadas por el desbordamiento de un canal de agua. No existen pérdidas humanas, pero sí materiales. Las autoridades evalúan y buscan soluciones. Las torrenciales lluvias de la madrugada provocaron el desbordamiento de un canal que dejó daños materiales en el barrio Antonio Cabri del cantón Archidona y Napo. Se inundó mi casa, baja el agua de allá donde los vecinos, por atrás, se metió por atrás y por aquí también. Vi el agua así feísimo, todo que desbordaba del canal, era apocalíptico. Desde las 3 de la madrugada que se produjo el hecho, los habitantes de al menos 16 viviendas se pasaron sacando el agua de la sala, la cocina, los baños, de todas las casas. Salieron con todita la familia, todos asustados. No tuvimos qué hacer, no había por dónde mandar el agua. Mientras los afectados limpiaban sus casas y con pena veían cómo se mojaron sus enseres domésticos, su ropa. El agua era bastantísimo, toditos se alarmaron, llamábamos aquí a los bomberos, ellos vinieron a las 4. Como somos poco personal, nos tocó llamar a los compañeros que estaban de Franco y también dieron la mano, entonces todo el personal está trabajando aquí. Las autoridades evaluaban los daños y analizaban posibles soluciones. Hay que hacer una limpieza total de toda esta quebrada. Son alrededor de unos 800 metros que tiene, que da la vuelta a casi todo el barrio. No se registraron personas desaparecidas o fallecidas,
pero sí mascotas y animales menores que están desaparecidos, informó Juan Sarmiento. Y el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, anunció la entrega de una propuesta borradora al presidente de la República para incorporar en la entrega de bonos de contingencia ayuda a aquellas personas que no estaban dentro de los índices de pobreza o extrema, también que trata de un desastre natural que perdieron todo su patrimonio. Un borrador que le estamos presentando al presidente de la República para que se norme una vez más la entrega de bonos por desastres naturales. Estos bonos que tenían ciertos condicionantes como por ejemplo que sean beneficiarios solo los que están en pobreza y pobreza extrema, pero existen casos como en el caso de Chimbo, por ejemplo, o en el caso de Nabón, en que si bien pueden no haber estado en pobreza y pobreza extrema por el registro social, la pérdida ha sido inmediatas, es decir, se han convertido en damnificados absolutos, en niveles de vulnerabilidad. Eso se está normando a través de un borrador que le entregaremos hoy al señor presidente para que obviamente en las próximas horas firme un decreto que viabilice también, además de lo que les mencioné, la entrega de bonos de contingencia que se denomina y que están normados actualmente. Y decenas de pruebas COVID-19 que se registran casos sospechosos de Omicron se han reportado en laboratorios de Guayaquil y son enviadas al INSPI para su confirmación. Según el intensivista César Mariscal, las autoridades deberían confirmar si existe transmisión comunitaria de esta variante que podría desplazar a la Delta. Va en franco aumento y aunque no ha llegado a niveles de abril de 2020, la demanda de pruebas se multiplica por todos lados. 100%, o sea, si andábamos en 500 pruebas, estamos ahorita en 1000 pruebas diarias. Correcto, por las cenas que ahora en Navidad se vienen, mantener un poco más de responsabilidad. Protocolo del trabajo, salí positivo hace unos 15 días, entonces antes de retornar tenemos que asegurarnos de que salga negativo. Los positivos subieron del 10 al 12%, pero agrega, eso podría variar después de Navidad y fin de año, tras la confirmación de 19 casos más. Hay decenas de pruebas con sospechas que están bajo la lupa del INSPI. Nosotros podemos hacer la genotipificación, que ese ya es el primer paso para decir no corresponde a las variantes que ya están en nuestros medios. Pero cuando la sospecha es la misma, pues ya tenemos la libertad. Cerca del mediodía, la calle Alejandro Andrade Cuello empezó a quedar angosta frente al alto flujo de vehículos. A pesar de que adentro la prueba no toma más de 2 minutos, no todos tenían paciencia. Que pongan más personal, o sea, personas para que puedan atender más rápido. Al margen del cuadro estable de los 22 infectados a nivel nacional y las interpretaciones, la transmisión comunitaria no debería alterar a nadie, según el doctor César Mariscal. Alta transmisibilidad, pero poco nivel de virulencia o de gravedad de enfermedad. Así que se esperaría que haya muchos casos de COVID, que haya mucho contagio, que desplace la variante Delta, pero con cuadros no severos, ¿no? Desde mañana y por un mes será obligatorio el carnet para sitios públicos. Según la Mesa Técnica de Salud del CUE, hasta ahora ningún paciente con Omicron está en terapia intensiva, al menos en Guayaquil. Con cámara de Efren Flores, informó Jorge Escobar. Y el Ministerio de Salud Pública habilitó una nueva plataforma que contiene información sobre los avances de la vacunación contra el COVID-19. En este sistema constan además las cifras de contagios confirmados y personas fallecidas por esta enfermedad. Quien presentó el nuevo portal digital que contiene los datos actualizados de todo lo que se refiere a la pandemia en el país fue la ministra de Salud, Jimena Garzón. Así cumplimos el Ministerio de Salud Pública con nuestra política de datos abiertos y ponemos a disposición esta información para que puedan descargarse y hacer investigación académica. Ustedes pueden hacer los análisis que necesiten. La plataforma contiene 3 partes. En la primera se detalla el número de inmunizados por diversas variables, como provincia, grupo de edad y dosis aplicadas. Por ejemplo, está especificado la cifra de inoculados por la proveedora, es decir, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. Y será actualizando de forma periódica para que puedan siempre, las personas que desean tener acceso a estos datos. En la segunda parte están los datos de los casos de la COVID-19 por semana epidemiológica. Aquí se distinguen los confirmados por síntomas de atención y notificaciones. Y en la última parte están los fallecidos confirmados y probables y la sumatoria de ambos. En esta plataforma que estamos
del día de hoy podemos encontrar los datos históricos de vacunación contra la COVID-19 por semana epidemiológica, provincia, sexo, nacionalidad, nombre de la vacuna, dosis aplicadas, grupos de riesgo también. La cartera pone a disposición estas herramientas digitales para que la ciudadanía se mantenga informada y sea parte de los procesos de transparencia. Informó Javier Rosero. Y más adelante, derrumbe en una mina deja más de 100 desaparecidos en Birmania. Los detalles de esta y otras noticias al regresar.